Vamos a estudiar los rasgos básicos del complemento agente. El complemento agente es un complemento verbal que indica quién realiza la acción en las oraciones pasivas. Esto nos viene bien para recordar que no siempre el sujeto gramatical es quien realiza la acción. En segundo lugar, es fácilmente identificable el complemento agente porque siempre va introducido por la preposición por. Otro rasgo característico suyo es que siempre exige la existencia de un verbo en voz pasiva, lógicamente. Por ejemplo, en las oraciones fue abandonado por todos sus amigos o las elecciones fueron ganadas por los conservadores, vemos que quienes realizan realmente la acción verbal, abandonar o ganar las elecciones, no es el sujeto gramatical de la oración, sino el complemento agente. En el primer caso, todos sus amigos fueron quienes abandonaron a alguien y en el segundo caso los conservadores fueron quienes ganaron las elecciones. Por tanto, insistimos, el complemento agente es aquel que indica quién realiza la acción en una oración pasiva. La estructura del complemento agente es relativamente sencilla. Únicamente debemos coger cualquier oración activa con un verbo transitivo y darle la vuelta. Por ejemplo, en la oración Juan compró un coche, donde tenemos un sujeto, un verbo y un complemento directo, si le damos la vuelta, como al mirarnos en un espejo, nos quedará la oración pasiva, el coche fue comprado por Juan. Únicamente lo que antes era complemento directo, ahora pasará a ser sujeto paciente. Y lo que antes era sujeto, pasará a ser complemento agente. Se cambian las tornas, pero el significado de la oración es el mismo. Eso sí, el verbo debe pasar a la voz pasiva. ¿Qué forma presenta el complemento agente? El complemento agente siempre va introducido por un sintagma preposicional con la preposición por. Por ejemplo, en la oración fue elegido por sus votantes. Asimismo, en las oraciones esta casa fue construida por mi abuelo. El discurso fue pronunciado por él. Fueron derrotados por el adversario o El Quijote fue escrito por Cervantes, vemos que quienes realizan la acción verbal no son los sujetos gramaticales de la oración, sino que son los complementos agentes. El abuelo construyó la casa, él pronunció el discurso, el adversario los derrotó y Cervantes escribió El Quijote. Conviene recordar que no siempre que aparezca un verbo en voz pasiva y un complemento introducido por, este será complemento agente. Por ejemplo, en la oración María fue expulsada por mal comportamiento, el sintagma preposicional por mal comportamiento no es complemento agente, sino que sería complemento circunstancial de causa. Por tanto, hay que estar atentos. Suelen aparecer siempre con verbo en pasiva e introducido por, pero no todo lo que vaya con verbo en pasiva e introducido por será complemento agente. Hemos, por tanto, de percatarnos de que además de cumplir estos dos rasgos, cumpla también el rasgo semántico, es decir, sea este complemento agente quien realice efectivamente la acción verbal. Como hemos dicho, la única forma de localizar al 100% de seguridad un complemento agente es, además de localizar estos dos rasgos, darle la vuelta a la oración y devolverle la voz activa. En las oraciones del caso anterior tenemos los siguientes casos. Sus votantes lo eligieron, mi abuelo construyó esta casa, él pronunció el discurso, el adversario los derrotó y Cervantes escribió el Quijote.